Feed the fish. A Jorditum Studios Productions. Ya un tema personal. Tú sabes que yo no he logrado que mi esposa y mis hijas vengan conmigo a la montaña. De hecho, es que lo detestan. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo más cómico. Yo tengo dos ejemplos cómicos con mi esposa. Una es de que yo le prometí aquí en Barcelona un día, una ruta súper fácil. Yo le dije, mira, mi amor, a mí como tú me gusta mucho, de hecho por eso he conectado mucho contigo, no sé, porque me gusta mucho, es verdad que me apasiona y amo los Pirineos, hasta tal punto que cuando hay nieve prefiero ya ni salir a la montaña, porque ya no disfruto lo otro. Pero tengo que reconocer que en el fondo me gusta mucho la ruta con historia. El punto es que aquí en Collserola existen los restos del antiguo Palacio de Baldaura. El Palacio de Baldaura es un que quedan dos columnas en medio de la vegetación, pero bueno, fue un palacio donde los condes de Barcelona y Fernando de Aragón e Isabel la Católica venían a veranear y se quedaban ahí, que te digo que hay dos columnas comidas por la vegetación. Bueno, el punto es que yo le digo a mi esposa y a mis hijas, bueno, le digo a mi esposa, a mis hijas, a un amigo, y éramos 8, con 4 y 4, su familia y mi familia. Y empezamos a conocer el Palacio de Baldaura. Ok, no teníamos ni media hora caminando cuando mi esposa se para y me dice, yo necesito saber cuándo es que esto se va a acabar. Yo no sé, mi amor, es que es como la subida. ¿Qué tiempo falta? Yo qué sé, no sé, eso es muy subjetivo. Yo quiero que tú me digas. Y me dice, bueno, tú ni sabes cuándo acabamos. Yo no sé, mi amor, vamos a ver el palacio. Bueno, y me dice mi amigo, de que, mire, tengo reserva a un restaurante para 3 de la tarde. Pero ¿a quién dijo que hiciera reserva en el restaurante? Si yo no sé ni cuándo vamos a llegar. Bueno, resumen, el que hace cuando llegamos al palacio, 3 ramitas. Tú me has traído aquí para ver 3 ramitas. Y mis hijas, oh, bueno. Me encanta. Y la segunda anécdota con mi esposa es en cerca de Baqueira Beret se encuentra una de las rutas más lindas que hay en el Pirineo catalán que se llama el Círculo de Colomers. Círculo de Colomers es una ruta compuesta por unos lagos preciosos, es una belleza. Es un lugar para tú pararte y disfrutar. Bueno, me fui con mi esposa de verano, que es una ruta, pasé despacito 11 kilómetros de nada. Oye, yo nunca vi a mi esposa iba allá. Marione, tú estás bien. Yo quiero que esto ya. Yo quiero que esto se acabe. Mi amor, vamos a enfrentar los lagos. Bueno, resumen. El caso es que ese es el preámbulo. Ahora viene la pregunta. Y claro, mis hijas, cuando les digo que mi compañera de la montaña tienen un examen, se sienten enfermas, tienen un compromiso. Bueno, no sé, ¿cómo tú has logrado o cómo tú has manejado la parte de la familia para dos cosas? Una, que vean contigo tu esposa y tus hijos. Dos, que te dejen ir a la montaña. Porque claro, en mi caso, mi esposa me apoya y me deja ir, pero tengo 2 sábados al mes nada más. Si por mí fue todos los sábados. Entonces, ¿cómo tú has manejado la parte familiar y la montaña? Empiezo por el final. A mí, mi mujer me apoya y mis hijos también. Yo los sábados son para mí. O sea, mis caminatas a las 8. Porque es que yo no soy hombre de bar, no me gusta ir al bar, no bebo, no fumo. Mi afición, mi gran afición y mi pasión y mi forma de vida es la montaña. Solamente ya preparando la ruta, el mapa, el track, las fotografías, cargando los móviles, cargando la cámara, ya estoy en marcha, ya estoy activado. El día de la ruta, maravilloso para hacerla. Después compartir con los compañeros lo que estoy viendo y lo que yo ya he visto, que yo siempre les digo, cuando voy a algún sitio, digo, a los honores, tú primero, para que descubras tú primero, tal cual. Para mí eso es apasionante. Y me apoyan porque sabe que es mi afición y de otra forma no se entendería que nos quisieran, Jordi. ¿No te parece? ¿Cómo no nos van a dejar algo que nos gusta y que es tan sano, ¿no? Porque la verdad es que es tan sano y tampoco es tan caro, no gastamos tanto dinero. Es verdad. Una afición que no es excesivamente cara. Yo insisto que siempre las zapatillas deben ser, la bota de montaña debe ser de calidad, unos buenos tacos con la seguridad, eso sobre todo. Y después el tema, que lo apuntamos un día hablando tú y yo, el tema de los hijos. Yo tengo 2 hijos, Juan tiene 35 y David tiene 32. Han venido a algunas rutas conmigo y hay distintas fases. Cuando son niños los coges con el bocadillo, les traes, ven cosas que tal. Después cuando tienen cierta edad, pues no vienen contigo porque, no sé si es porque el padre es padre, no me apetece. Pero hay veces, por ejemplo,
que mi hijo Juan o mi hijo David me han dicho, papá, mi hijo Juan me dice un día, papá, ¿mañana dónde vas? Oh, tío, donde tú quieras. Hombre, me lo dejo todo, me lo dejo todo. Y vino conmigo, lo llevé al Pico Espadán, que es el emblema de la Sierra Espadán, y vi cómo se ponía al lado de la montaña, empezó a otear el horizonte y tal, y dije, papá, esto qué bonito es. Digo, ¿ya te ha mordido la montaña? Qué bonito es. Claro, digo, no se puede amar algo que no se conoce. Es verdad. No se puede amar algo que no se conoce. Tú me ves a mí en casa, el Wikiloc, fotos, papá, tengo prisa, ya me la enseñas mañana, en fin, ellos van a su historia. Pero cuando, ay, pues esto me gusta, tal cual, ¿qué conseguí? Pues mi hijo Juan, durante una temporada, ha llevado a sus amigos. Os voy a llevar, me llama mi padre. Ya vamos sembrando. Qué bonito. Mi hijo David vino otro día de Valencia. Papá, llévame a algún sitio. Pues lo llevé al castillo de Almonecir. Y después me lo llevé al poblado de Jinquer. Y mandando WhatsApp a los amigos, fíjate lo que estoy viendo con mi padre, tal cual. Pero es cuando ellos quieren, Jordi y Javier. Cuando ellos quieren. No están los jóvenes para perder, entre comillas, un sábado por la mañana. Ellos van al gimnasio, consideran que el gimnasio es importante y es importante que estén sanos, tal cual. Claro. Pero el senderismo, y mi opinión personal y contrastada con algunos compañeros, y contigo, Jordi, ya lo comentamos, el senderismo se está quedando para gente de edad. José, mis hijas me dicen, papi, es que todos tus amiguitos son viejitos. Son todos unos abuelos. Salimos a la montaña y nada más yo veo viejito y abuelito. Y van con el padre y amigos de la edad del padre. ¿Qué hacen? Pues no es muy atractivo, no es muy atractivo. ¿Cuándo les gustará? Cuando ellas consideren alguna ruta que tal, digan, papá, llévanos, porque tal, para llevar ellos a sus amigos. Tú sabes, no, José, te voy a corregir. Tú sabes cuándo les va a gustar, y eso lo digo con mucho dolor. Cuando tengan novio y prefieran ya entonces ir a la montaña con el novio, en vez de con Totalmente. papá, José. También. Totalmente de acuerdo contigo, porque el venir con nosotros para ellos no es atractivo. No, que son todos abuelitos. Nah. No es atractivo. Por eso es importante, pero bueno, yo estoy convencido que en tu caso tus hijas o en caso mis hijos, estoy convencido de que eso se ha quedado ahí y algo de lo que les hemos mostrado les va a gustar y en un momento determinado lo van a hacer. Por eso es importante que haya una enseñanza más joven, más. Hoy en día cualquier niño tiene cualquier cámara fotográfica. Yo he sido aficionado a la fotografía con 12 o 13 años, he tenido varias cámaras, he revelado en blanco y negro, en color, en diapositiva. O sea, tengo muchas cámaras en casa. Hoy en día cualquier niño tiene cualquier cámara que yo en mi mejor época ni hubiera soñado. Claro. Al niño hay que, cuando vaya a la montaña con su mochila, por supuesto, con su bocadillo, por supuesto, y sus amiguitos, por supuesto. Una fotografía, que caminen, que vean, se les explica la historia. Despierta la curiosidad en el niño, tendremos futuros senderistas y excursionistas. Y lo que tú me decías del palacio, me gusta siempre relatarlo, porque yo llevaba a mi mujer, a mis hijos y amigos, y dice, ¿para esto nos traes? Si esto son piedras. ¿Para esto me has traído? Eso lo he oído un montón de veces. Y yo les digo siempre, donde vosotros veis piedras, yo veo ruinas. Juan José, es verdad. Yo pienso, yo igualito que tú. Yo me emociono ante un corral, pero un corral, sí, el corral, la estructura, el corral se construye en un plano inclinado para que todos los animales vaya cayendo por la verticalidad y sea más fácil de limpiar, el techado para que se guarden, orientados al este, las casetas de piedra para que los agricultores se guardaban de la noche y de la intemperie, todo ello. Sí, es correcto, José. Porque es etnografía, es cultura, es historia todo eso. Entonces, ¿para esto nos traes? ¿Esto qué es? Pues 4 piedras, digo, pues esto es un corral, digo, donde tú ves piedras yo veo ruinas. José, Javi, ya, dame esta última pregunta mía y después te doy la palabra que tú te despidas. Juan José, déjame tener una pregunta. Tú ves piedras, corrales, perfecto, pero ¿has tenido alguna experiencia paranormal? ¿Has visto algún fantasma, algo así en la montaña? Porque yo sí, y todos los invitados han visto algo. ¿Tú qué has visto? Seguro que tú has visto muchas cosas.
Yo te tengo que decir sinceramente que yo cosas raras no he visto nada, excepto a mí mismo cuando salgo solo por las montañas.